de los temas que más ha estado preocupando a la población es el cierre de universidades que no han logrado su licenciamiento. Recordemos que cuando este proceso se decreta por la SUNEDU, lo que le toca a la universidad es, en 2 años, tiene que cerrar y tiene que tener un plan de cierre y, bueno, en ese tiempo no se puede matricular bajo ninguna modalidad un nuevo alumno, no puede postular a la casa de estudios. Estamos con la señora Alicia Abanto, y es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, porque la gran pregunta es, ¿y estos chicos que no tienen culpa de nada, que estaban pagando por una universidad, a dónde se van? ¿Cuáles son las condiciones para recibirlos en otras universidades? Teníamos, Fernando, Ricardo, un problema grave con las universidades nacionales. Así es. Porque hay una excepción para ellas, así ¿no? es. Y no sé si la Defensoría lo tiene claro también, si es que esa excepción, como nos han dicho desde el propio Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Universitaria, también puede aplicar para las universidades privadas. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Alicia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Patricia, Ricardo, Fernando. Buenos días. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo desde luego ha reiterado que la reforma universitaria, el proceso de licenciamiento son muy importantes para el país y por tanto se tienen que implementar de manera efectiva y esa política tiene que ser una política de calidad, es decir, si buscamos educación de calidad también esa política pública tiene que ser de calidad. En la observación y en la supervisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo durante este año y ya desde el principio de año nosotros hemos identificado carencias que tiene el diseño de esta política y su implementación y como ente defensor de derechos de las personas tenemos que hacer estas observaciones. Son 5 carencias que hemos identificado. Al proceso de licenciamiento, específicamente. Al diseño de esa política. Al diseño de esa política ¿Cuáles pública son? y quiero explicarlo primero. Tenemos que tener en cuenta que los estudiantes tienen el derecho a la educación, que es un derecho que implica no solo, digamos, un derecho fundamental, sino que puedan ellos gozar de un servicio público con características no solo de calidad, sino también de continuidad. Cuando un alumno ingresa a una universidad, tiene el derecho a la continuidad. Y este proceso, digamos, de cierre de universidades no está contemplando unas medidas integrales de atención a la parte social, a la parte, digamos, del impacto social del cierre de las universidades. Entonces, sobre ese punto, la Defensoría del Pueblo resalta 3 aspectos. Primero, que hay derecho a la continuidad educativa de los alumnos. Segundo, que por tanto se requiere un plan integral de mitigación y atención a los alumnos afectados por el proceso de cierre de universidades. Y en tercer lugar, eso implica, este plan integral implica tener, por ejemplo, un fondo, ¿no?, que garantice que se puedan implementar ayudas económicas, un seguimiento adecuado por parte de las entidades públicas como SUNEDU para poder garantizar que los alumnos, que además son miles, estamos hablando a la fecha de 77.000 estudiantes que están de diversa manera afectados por el proceso de cierre. Porque el hecho de que la universidad solo tenga 2 años para atender implica que hay un porcentaje importante que no baja del 50% de esos 77.000 que van a tener que buscar alternativas, pero no está garantizado hoy y por ende voy a explicar luego las 4 otras carencias que se necesita hacer para garantizar. Ya, pero vamos por partes y vamos a ir haciendo más precisas las observaciones para poder hacerle nosotros preguntas. 2 preguntas concretas, señora Abanto. La ley de SUNEDU está hecha hace tiempo. ¿Por qué Defensoría habla ahora cuando está en pleno proceso y cuando y ya se están cerrando universidades y tenemos el problema encima? ¿Por qué no detectaron estas falencias antes? ¿Por qué no dieron su voz de alerta antes de que se empezaran a negar los licenciamientos? Y segundo, las universidades no están cerrando por quiebra. Ahí no es que les falte plata, no, es que no tienen calidad. No, algunas pueden estar quebradas, pero no son la mayoría. ¿Por qué tiene que cargar el Estado con el fondo, la plata para reubicar a los alumnos cuando eso lo debería asumir la universidad, por lo menos con una multa que debiera servir para poder sustentar el hecho de que estos chicos vayan a otros lugares? 2 preguntas concretas. Sí. Lo primero es que la Defensoría del Pueblo desde principios de este año ya ha empezado a observar algunas de las carencias que hoy día voy a reiterar. Pero lamentablemente
el proceso de licenciamiento es un proceso complejo en varios aspectos y algunas de estas carencias todavía no se resuelven, pero nosotros lo venimos observando desde el principio de año. Cuando este tema del plan integral que ustedes se dan cuenta que no existe, o sea, este seguimiento del chico para que entre a otra universidad, ¿cuándo lo han mencionado? ¿Cuándo lo han pedido? Ya hemos formalizado los requerimientos, nos hemos reunido con el Ministerio de Educación y con la SUNEDU y desde principios de año incluso hemos alertado, y aquí quiero pasar a referirme a otra de las carencias, es que desde un principio ha habido no ha sido suficiente y no es adecuado los mecanismos para informar a los alumnos y por otro lado para frenar la cantidad de alumnos ingresantes a universidades que no tenían las probabilidades de obtener. ¿Qué les ha respondido? Pero ahí no se puede, pues ley del libre mercado. Mientras la universidad tenga licencia, nadie lo puede impedir que siga teniendo alumnos. Pero lo segundo. Respecto al diseño de la política. ¿Por qué? Porque se ha decidido dejar entrar a los alumnos, incluso la Defensoría a principios de año dijo, cuidado, que se está permitiendo ingresos, incluso ingresos a universidades que podían aperturar postulaciones 2 veces al año, sin que tengan las garantías de que van a poder garantizar un servicio. El derecho a la educación implica un servicio, un contrato de larga duración, señora, por 5 o 6 años. Bueno, sin embargo, la observación es un poco rara, porque uno no puede negarle a la universidad a seguir funcionando si todavía no se le ha negado la licencia. Sin embargo, la segunda pregunta es muy concreta. ¿Quién debe financiar este proceso de transición? ¿Por qué el Estado? Hay que tener en cuenta que el Estado desde hace más de 20 años permitió que los alumnos puedan estar en manos de universidades que no tenían las garantías de funcionamiento. Y ahora que el Estado ha decidido corregir eso en buena hora, no puede dejar a los alumnos... Eso no está en discusión. A su merced. Eso no está en discusión. A su merced. ¿Quién Entonces, financia ¿qué significa? El Estado tiene que tener un mecanismo de financiamiento público y además tiene que recurrir bajo los medios que tiene que establecerse, en todo caso, de la manera más adecuada, de obtener fondos también del sector privado para eso. O sea, habrá que recurrir a las empresas privadas también, pero no puede dejar, yo quisiera reiterar, que no se puede dejar a los alumnos... No, eso está clarísimo. Como si fueran un remanente de la política pública, porque cuando ellos se postularon, ingresaron y se matricularon a una universidad privada, era bajo un contexto de un derecho fundamental, de un servicio público de larga duración que implica unos 5 o 6 años. ¿Cuál es la respuesta a esa observación del Ministerio y de la SUNEDU? Porque parece que no se están comunicando muy bien entre ellos, pero ¿cuál ha sido la respuesta a esa observación? Quiero entonces entrar al segundo planteamiento que tiene que ver con su pregunta, porque nosotros lo que le hemos pedido a SUNEDU es que haya un registro que permite identificar a cada uno de los alumnos para hacerle un seguimiento sobre qué alternativas ellos están finalmente encontrando, porque allí hay una variedad de problemas que tienen los alumnos. Una cosa es estar en primer año y otra cosa es estar en cuarto. Y además necesitamos que ese mecanismo de registro y de seguimiento emita reportes para que SUNEDU pueda informarle al país sobre, de esos 77.000 alumnos, cuántos ya encontraron acceso a otra universidad, cuántos no lo han tenido, cuáles son los principales problemas geográficos, económicos, de la propia formación que recibieron. Además que es una formación que el Estado ha permitido. Entonces se tiene que medir, se tiene que hacer un monitoreo y una alternativa se tiene que dar también en el proceso. Pero Ricardo le preguntaba, necesitamos posición porque no tenemos tanto tiempo. Ricardo le preguntaba cuál ha sido la respuesta de SUNEDU y Educación. Le han dicho muy bien, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, ustedes están pidiendo cosas que no se pueden hacer. ¿Qué le han dicho? En principio ha habido una apertura para escucharnos, pero notamos que hay una demora en la toma de acciones. Y por eso es que, por ejemplo, en materia informativa, nosotros también ahora estamos planteando que se garantice la participación de los alumnos, porque estamos hablando de alumnos que tienen el derecho a recibir del Estado en este contexto donde ellos están quedando prácticamente
en una situación de incertidumbre y donde ellos mismos y sus familias tienen que buscar alternativas. Con relación además a la universidad pública, quisiera dar un... Nos faltan algunos aspectos de las observaciones de la Defensoría del Pueblo. Está con nosotros Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de Defensoría del Pueblo, señalando cuáles son las deficiencias a la hora de que se cierra una universidad, qué se hace con los alumnos. Volvemos de la pausa para las preguntas de la mañana. Seguimos conversando con la señora Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, y dicen que urgen medidas para mitigar el impacto por el cese de universidades. Hemos estado cuestionando la propuesta y la mirada nos parece interesante. Hemos estado cuestionando algunos puntos, por ejemplo, el hecho de que estas recomendaciones parecen llegar un poco tarde, o estas observaciones parecen llegar un poco tarde porque ya el proceso está en marcha y las universidades ya están, las que no se licenciaron ya están en proceso de cierre. Hay que decirlo además que el proceso de licenciamiento ha sido largo y que la SUNEDU, ¿no? Su plan no era cerrar universidades, el plan de la SUNEDU era ayudar, acompañar, promover el licenciamiento, y hay universidades que no lo han hecho. El otro cuestionamiento que teníamos era que es verdad que el Estado tiene que tener un plan, y lo hemos exigido desde acá, para ayudar a esos chicos a reinsertarse en el mercado educativo, pero el costo económico de ese plan debería recaer sobre las universidades privadas, que fueron las que estafaron a estos muchachos y que tienen plata, porque no han sido cerradas por falta de plata, han sido cerradas por falta de calidad. A ver, señora Abanto, pero nos habíamos quedado en varios puntos intermedios. Salidas. ¿Qué salidas propone la Defensoría del Pueblo? Nosotros reiteramos, por un lado, que este es un problema actual. O sea, no es algo que no sabíamos hace un año, que iban a estar 77.000 alumnos en una situación, digamos, de tránsito, ¿no? Entonces, pero sí sabíamos cómo iba a ser el plan. Ya. Si uno no se licenciaba, sí sabes eso, estaba explicado en la ley, ¿no? Por eso es que, y yo quiero ser muy breve, de nosotros desde inicios de años empezamos a pedir una serie de medidas de prevención. Nosotros decíamos, se tiene que informar a todos los postulantes que están en riesgo, y lo dijimos desde enero, febrero. Ahora ya sabemos que hay 77.000, de los cuales muchos van a tener serias dificultades para poder acceder a un traslado, a una matrícula, para sostener económicamente su continuidad educativa. Y nosotros lo que le recordamos al Estado es que estos jóvenes tienen el derecho a la continuidad educativa, y por tanto nosotros estamos pidiendo el plan integral, que coincidimos además, Patricia, de que el Estado tiene que intervenir frente al mercado al mercado educativo, y tiene que intervenir frente a las empresas privadas para poder determinar de qué manera va a hacerse de los fondos para poder garantizar precisamente una mitigación social de todos los alumnos afectados. En primer lugar, quisiera saber si han habido reacciones de los estudiantes y sus asociaciones, porque lo que llama la atención es que usted subraya que hay 77.000, pero parece que la mayor parte de ellos buscan soluciones ellos mismos, porque no vemos que hayan grandes manifestaciones de protesta, sobre todo porque ellos saben que tienen un plazo de 2 años para trasladarse a otras universidades que están obligadas a acogerlos. El problema, como ha dicho Patricia, se plantea sobre todo con las universidades públicas en algunas regiones de nuestro país en los que no hay otra universidad. En consecuencia, quien vive, por ejemplo, en Cerro de Pasco o en Jaén y se cierra la única universidad que haya, tiene un problema para trasladarse. A eso hay que sumarle. No es el caso de la mayoría de los 77.000. Y con relación a la universidad pública... Discúlpeme, Alicia, un segundito. A eso hay que sumarle que además este chico tiene que tener acceso a una universidad pública, que ya están saturadas, porque tú no lo puedes mandar a una universidad de pago cuando claramente ha postulado a una universidad nacional porque no está en condiciones de pagar sus estudios, o no quiere, o eso es lo que escogió. Por supuesto. En el caso de la universidad pública, la Defensoría del Pueblo primero recuerda que por mandato constitucional el Estado tiene que garantizar la existencia de la universidad pública al alcance de los diversos jóvenes. Las provincias, como desde luego, congresistas bien disueltos. Desde luego. Tiene que haber una racionalidad adecuada, pero tiene que haber una garantía en la oferta de educación universitaria pública. Por tanto, la Defensoría del Pueblo considera que el proceso de intervención frente al licenciamiento, el Estado tiene que tener hacer todas las acciones que sean posibles para poder garantizar la existencia de universidades públicas al alcance de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el cierre de una universidad pública perjudica principalmente a los jóvenes
con menos recursos, con más dificultades de acceso ahí? geográfico, Por supuesto. para acceder a la educación. Entonces, nosotros estamos ahora interviniendo de manera muy cercana en el caso, por ejemplo, del caso de la Universidad de Ica, porque vemos además que los estudiantes, si bien es cierto, no hay una articulación nacional, como usted lo señala, Fernando, sí los estudiantes en el diálogo que han tenido con la Defensoría nos han manifestado su preocupación, porque además se sienten que no tienen claridad sobre cuáles son las alternativas reales que van a tener las próximas semanas o meses. Y ahí hay un tema que la Defensoría pide, se tiene que garantizar, especialmente en las universidades y en este proceso, la participación de los jóvenes. El hecho de que no estén organizados no significa que sea algo bueno, habría que más bien articularlo para lo que que ellos yo puedan preguntaba es si no están hallando intervenir. ellos una solución de la que no somos nosotros suficientemente conscientes, porque si el problema fuera tan, digamos, bloqueado como algunos pretenden creer, esto hubiera dado lugar ya a manifestaciones que no hemos visto. Lo que yo creo que está pasando y de alguna manera también la Defensoría del Pueblo llama la atención es que no hay una conciencia, ¿no?, de que hay un derecho a la continuidad educativa. Totalmente y de acuerdo. especialmente si se trata de jóvenes que tienen carencias de distinto tipo. Yo creo que, si bien es cierto, hay que resaltar la importancia de la búsqueda de la calidad, también hay que resaltar que existe el derecho a la continuidad. Yo quiero recordar No son dos cosas distintas, disculpe. El derecho a la continuidad sin calidad es hacer más larga una estafa. La pregunta es, una universidad que fue incapaz de ofrecerle calidad a sus alumnos, los estafó. Los estafó exactamente igual, como que te venden un carro que no avanza, como que te venden comida malograda. No estamos planteando entonces, porque una cosa es que la universidad sea mala y que la universidad deba cerrar, y otra cosa es que el estudiante sea malo. Y el estudiante es un estudiante que merece estar en una universidad donde pueda desarrollar su proyecto de vida, y por eso lo que... Pero esa universidad no puede ser la que no tiene calidad. El estudiante, la estudiante puedan tener las alternativas de continuar con su proyecto. Señora Abanto, lo único que le pregunto es si esta propuesta... En otra universidad que sea de buena calidad. Si esta propuesta no está beneficiando a aquellas universidades estafadoras que no ofrecieron calidad, que ahora zafan del bulto, porque el Estado se tiene que encargar de reubicar a ese chico, cuando en realidad esa universidad debería indemnizar, debería devolverles la plata a esos chicos por toda esa educación por la que gastaron, que no sirvió de nada, y ocuparse de que los chicos vayan a las universidades. ¿Por qué no exigimos eso? Porque el Estado tiene que limpiar la mugre del privado. Pero yo creo que la Defensoría del Pueblo ha reconocido el proceso de licenciamiento y además la Defensoría considera que las universidades deben ser cerradas si es que no cumplen las condiciones básicas de calidad. Ya se está haciendo. Por eso, lo que estamos nosotros abogando es porque el estudiante pueda encontrar otra universidad de calidad. De acuerdo, en eso hasta ahí estamos de acuerdo. No estamos de ninguna manera, y yo quiero reiterar, en ningún momento la Defensoría del Pueblo ha abogado porque las universidades de mala calidad continúen funcionando. No, por el contrario. De acuerdo, eso está claro. El problema es... cuestiona de que haya habido una proliferación de universidades privadas, además con muchos privilegios, exoneración de impuestos, falta de participación de los estudiantes, bueno, sería interesante falta de proyección a la sociedad de las universidades, que además están vinculadas muchas con actos de corrupción. Señora Alicia Abanto, tenemos que ir cerrando, el tema da para muchísimo más, tal vez simplemente una reflexión, incluir dentro de esta propuesta cuál es la responsabilidad de la universidad que cierra con respecto a los alumnos que se van y cómo deben ellos también conducir y aportar los fondos que se vayan a necesitar para el apoyo de estos chicos. Claro, el Estado no puede dejar a la universidad que se salga, digamos, con la suya. Bueno, me alegro. Es una universidad que no ha cumplido con el fin social de garantizar la educación y por tanto el Estado tendría que intervenirla, así como se intervienen otras empresas que no cumplen con ni siquiera con la legalidad. Mire usted, llegamos a un punto en común, a varios puntos en común. Estamos realmente el fondo, la preocupación es la defensa de las personas. De acuerdo, señora Abanto. Y está muy bien que la Defensoría del Pueblo se ocupe de estos temas y está muy bien que se garantice la continuidad de los estudios de estos muchachos. Y tras eso hay que estar, y SUNEDU necesita presentar una propuesta clara sobre qué se va a hacer al respecto. Sí, señores, ya sé que me tengo que ir a un corte. Nos vamos al corte y ya volvemos. Me van a salir alas de tanto hacerme señales.